Corridas es una firma de abogados que se fundó hace ya más de 100 años, 105 prácticamente ya. Y la verdad es que creo que tenemos un punto pues quizás más de frescura, un punto más de que nos atrevemos a hacer ciertas cosas de una forma pues algo más transgresora que no canalla, ¿no? Pero sí que hay ese punto de atrevimiento, ¿no? Y al final eso hace el que seguramente nos equivoquemos más, ¿no? Pero probamos cosas, ostras, pues pues esto ha ido bien, pues oye, pues venga, va, pues repite, itera, escala. Real Customers es dotar de seguridad jurídica y recursividad a un proceso en el que identificar realmente quién es tu cliente, quién te contrata, que la persona que dice ser realmente esa persona sea un proceso pues que tiene sus pains, es penoso, ¿no? Al final pues requiere documentación, requiere que el cliente acceda a la información que no tiene a mano. Es un engorro normalmente, tanto para el cliente al que le pides la información o para la persona que lo tiene que solicitar, ¿no? Entonces es un proceso que de entrada no le gusta hacer a nadie, pedir información antes de empezar a trabajar todavía más, es un proceso que es muy duro, ¿no? Varias cosas, ¿no? O sea, la solvencia tecnológica es importante, ¿no? Que sea una solución que sea para poder utilizar en un contexto enterprise, ¿no? Como el que estamos, pero que funcionalmente cubra todas tus necesidades es básico. Que sea una solución que esté viva, ¿sabes? Al final el mundo cambia continuamente, la tecnología más, y entonces es necesario que sea una solución que esté continuamente adaptándose al cambio, y creo que también es muy importante el equipo con el que trabajo y al final entenderte y trabajar bien de manera conjunta, porque al final implantar una tecnología en cualquier empresa significa una gestión del cambio para todos, y si no haces equipo el cambio es más difícil. Correos de entrada, de salida, de gestión, de guardar, de no guardar, este sí me sirve, este no me sirve, esto que me estás dando no es lo que pido. Con la descentralización de emails, con la descentralización del cliente, sumabas mucho tiempo al proceso de, hoy te he pedido algo para empezar a trabajar, sí, vale, pero tenemos que cumplir la normativa, nos tenemos que cubrir, porque además queremos que tenerlo todo cubierto y hacerlo bien, pero no puedo empezar a trabajar hasta dentro de 1, 2 semanas, 3, depende de lo que se alargara el proceso de recogida de información. Era muy fácil configurarte nuestro Know Your Client tal cual estaba Parallel en ese momento para poder resolver un problema que afectaba pues a casi la mayoría de usuarios dentro de Quatre Casas y a nuestros clientes. Creo que era un caso de uso de mucho impacto en la firma porque es un proceso que es bastante tedioso, pero es necesario, imprescindible para poder comenzar a trabajar con nuestros clientes. Y era una cosa que podíamos utilizar no en pequeña escala, sino a nivel de firma. Y yo creo que realmente fue una buena elección. El caso de uso al principio daba un poco de vértigo, pero era una buena elección. Reducimos el tiempo de apertura de asuntos un 40% de media. Reducimos el tiempo de gestión de double check, de comprobar continuamente dónde está el mail, tal, hemos recibido, no hemos recibido, porque ya no existe ese double check, sino que al final está únicamente la información en un sitio. Este tiempo que te ahorras con Parallel, si antes un Know Your Client podías tener de media unas 3 semanas de respuesta para que te contestaran el formulario y te aportaran toda la documentación, ahora de media es entre 4 o 5 días. Es muy poco. A veces menos, 2 o 3 días. A su tiempo Parallel lo que nos permite es hacerlo de una forma más amigable y con mayor trazabilidad también y con mayor control del proceso, ¿no? Yo creo que también son cosas que ahí nos ayudan mucho en muchos puntos. Yo creo que se resume en una palabra, básicamente, que es fácil. Yo creo que hacéis las cosas fácil. Sois proactivos y siempre buscáis soluciones cuando tenemos algún problema encima de la mesa, y yo creo que eso se agradece mucho. O sea, sois de un súper buen trato y yo la verdad es que estoy contenta de haber podido trabajar con vosotros estos años.
Pues esto es como si te quitan la luz de tu casa. ¿Cómo estarías con las velas? Hombre, pues verías, pero no sería lo mismo, ¿no? Pues con Parallel, evidentemente, si me lo quitan, es una herramienta muy potente que además se le puede sacar mucho jugo, y no tenerla, pues, hombre, pues sería volver un poco para atrás y sería bueno para el día a día del despacho, ni para de cara al cliente. O sea, de cara al cliente tampoco quedaríamos muy bien si volvemos otra vez a la vieja escuela.